Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar nuestra actividad piloto de auditoría tributaria. Nuestro grupo es el grupo número 3 y está conformado por Paula Lorena Bello Flores, Angie Paola Beltrán Gómez y Mayra Alejandra Valencia. El cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales a cargo de los contribuyentes acarrea también una serie de sanciones por parte de las administraciones tributarias, con el propósito también de dar cumplimiento principalmente al numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, en donde establece que las obligaciones de los colombianos deben contribuir con el financiamiento de los gastos del Estado, en marco de conceptos de justicia y equidad. Eh, con lo anterior podemos pensar que las sanciones tributarias son herramientas del Estado para garantizar esa contribución ante el cumplimiento del principio de solidaridad. En caso de que no se tenga ese cumplimiento ante el principio de solidaridad eh, del contribuyente, las administraciones podrán emitir actos administrativos para garantizar el cumplimiento de estas. Así que a continuación, en el presente trabajo, hablaremos sobre algunas irregularidades tributarias, también hablaremos sobre algunos de los actos administrativos que envían las administraciones para dar cumplimiento a las obligaciones de los contribuyentes, como en este caso la liquidación oficial de aforo, que es una herramienta que ellos tienen, y finalmente también daremos algunas estrategias para mitigar o evitar sanciones tributarias. Buenas tardes, mi nombre es Angie Paola Beltrán y hoy les voy a hablar sobre las irregularidades tributarias. ¿Qué son las irregularidades tributarias? Son posibles inconsistencias o incumplimientos que se puedan presentar en la declaración de los impuestos nacionales y que esto conlleva a unas posibles sanciones. Estas sanciones las encontramos en el Estatuto Tributario y a continuación vamos a ver cuáles aplicarían para cada caso. Bueno, y hablando de las conductas sancionables en las que podemos llegar a incurrir, serían las siguientes: presentar la declaración tributaria de forma extemporánea. Esta sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración de renta la encontramos en el artículo 641, 642 y 645 del Estatuto Tributario. La siguiente conducta sería omitir la presentación de la declaración tributaria. La sanción por no declarar la encontramos en el artículo 643 del Estatuto Tributario. La tercera conducta sería corregir la declaración tributaria después del vencimiento del plazo para declarar. Esta sanción por corrección la encontramos en el Estatuto Tributario, artículos 644, 645 y 647-1. La siguiente conducta sería no suministrar la información tributaria exigida, es decir, suministrar la información tributaria exigida de forma errónea, suministrar la información tributaria exigida de forma extemporánea, es decir, después del plazo. Esta sanción por no enviar información, enviarla con errores, la encontramos en el artículo 651 del Estatuto Tributario. La siguiente conducta que encontraríamos es expedir facturas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A, H, E y D del Estatuto Tributario del artículo 617. La sanción por expedir facturas sin requisitos la encontramos en el artículo 652 del Estatuto Tributario. Bueno, la liquidación oficial de aforo es un acto administrativo con el cual la DIAN o otro ente determina la obligación tributaria de un contribuyente cuando no ha presentado la liquidación privada. La liquidación de aforo tiene como finalidad determinar el impuesto o las retenciones a cargo del contribuyente cuando no ha presentado declaraciones tributarias que se determinan esos conceptos. En Colombia, el cumplimiento de las obligaciones tributarias es voluntario, de manera que es el contribuyente quien presenta la declaración y determina el impuesto o las retenciones a pagar. Pero dado caso que el contribuyente no presente esa declaración,
entonces la DIAN entra a determinar el impuesto de forma oficial de manera de la liquidación de aforo. Es decir, que esa liquidación de aforo sustituye como la liquidación privada no presentada por el contribuyente a fin de construir el título ejecutivo que se sirva para cobrar el impuesto o las retenciones a cargo del contribuyente. Esta liquidación oficial de aforo está regulada por el artículo 717 del Estatuto Tributario, que señala como el procedimiento a seguir. Bueno, en la liquidación de aforo, una vez agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716, la administración podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente, responsable o agente retenedor o declarante que no haya cumplido o declarado. Esta liquidación de aforo, como bien lo decía, se toma como el último recurso que el Estado utiliza para determinar oficialmente la obligación del contribuyente. Debido a que ya se agotaron las otras medidas que señala la norma a fin de conseguir que el contribuyente sea quien declare y determine voluntariamente su declaración tributaria. Bueno, en este caso vamos a tomar como ejemplo la DIAN, porque recordemos que otros entes también tienen como la potestad para realizar este tema de liquidación de aforo, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda también tiene la potestad para realizar este tipo de oficios, de actos administrativos. Entonces, bueno, en el caso de la DIAN, el primer paso que debe hacer la DIAN es notificar el emplazamiento para declarar. Una vez la DIAN detecta que un contribuyente no ha presentado una declaración tributaria, lo emplaza para que pues, el contribuyente pueda declarar como está estipulado en el artículo 715 del Estatuto Tributario, que lo podemos ver en pantalla. Si el contribuyente no presenta la declaración luego de ser notificado el emplazamiento para declarar, la DIAN o o cualquier ente impone la sanción por no declarar, como está contemplado en el artículo 716 del Estatuto Tributario. Estrategias para mitigar o evitar sanciones. Las sanciones tributarias son penas o multas que se le aplican al contribuyente cuando por acción u omisión evaden o incumplen su obligación tributaria. Algunas de esas estrategias son las siguientes: conocimiento exhaustivo de las regularidades fiscales y contables, revisión y preparación precisa de la documentación fiscal y contable, asesoramiento proactivo sobre el cumplimiento tributario y contable, auditorías internas, externas y revisiones periódicas, capacitación del personal, gestión de riesgos fiscales y contables, colaboración con asesoría legales y fiscales externos.